Entre esas estábamos hablando de las reglas sin sentido, esas verdades que ya tenemos almacenadas en nuestro subconsciente y desde donde tomamos las decisiones. Por lo tanto, son muy importantes que realmente esas verdades, entre comillas, nos apoyen en lo que queremos hacer en la vida. Entonces, a veces decíamos que hay muchas de esas reglas que no tienen como sentido, o sea, realmente no nos apoyan. Y yo quería nombrarles algunas que son pues como típicas. Creo que habíamos hablado, por ejemplo, la del dinero, que pues a veces nos meten en la cabeza que el dinero es sucio y corrompe, o sea, que todo el que tiene dinero es porque ya está corrompido y no corrupto, como dice. Bueno, entonces, no, el dinero es neutro y sirve para hacer mucho servicio y hacer muchas cosas positivas. Entonces, el dinero no es que sea malo, sino la forma de utilizarlo y lo que hagamos con él. Pertenecemos al mismo equipo de fútbol que la familia, digamos, tiende a pertenecer. Vamos adoptando muchos grupos, digamos, de pertenencia según la familia donde nacemos. Por eso es importante revisarlo. Que se necesita un título universitario para poder salir adelante en la vida. No es exactamente necesario, pues es bueno, pero hay algunas cosas en contra. Por ejemplo, hoy en día estudiar se ha vuelto demasiado costoso. Eso es un negocio donde nos ponen a aprender una cantidad de cosas que de pronto no utilizamos y que son bastante costosos. Quedamos medio endeudados por lo menos en 5 años y las empresas pues no es que reconozcan mucho eso, de que hiciste un máster y entonces ya tienes más, de hecho más dinero, no necesariamente. Y hay mucha gente que ha tenido grandes éxitos como fundadores de empresas como Facebook o Microsoft, eh, que han empezado a hacer eh, soluciones mucho antes de terminar los estudios y les fue tan bien que decidieron abandonar los estudios y dedicarse a la idea que estaban persiguiendo. El otro día, por ejemplo, también escuchaba la vida de Peter Albeiro, el cómico de Bucaramanga, y sucede mucho que los padres a veces como que medio le exigen al hijo que siga el mismo legado, digamos, que él quiere dejarle. Si él era abogado, entonces que él sea abogado, o si era médico, que sea médico. Él empezó a contar chistes y le iba muy bien. Pues la idea era que saliera del ejército a estudiar abogacía. Y viendo que tenía tanto éxito, pues siguió por su camino que veía que le iba bien y efectivamente le fue súper bien. Le cobraba hasta $10,000 por una presentación, por ejemplo, imagínese, mucho más que lo que ganaba el papá. Entonces, pues no necesariamente se necesita un título universitario. Hoy en día la Internet permite que estudies cantidades de cosas y son muchas gratuitas o tienes cantidad de gente que te puede ayudar. Quiere decir que eso no es necesario de que ni tienes que sentirte mal porque no tienes el título universitario. Igual, por ejemplo, estos otros que aquí, trabajar muy duro para conseguir tus recursos, no, hay que trabajar más bien es con inteligencia, buscar, hay cantidades de emprendimientos hoy en día, entonces no necesita gastar muchos recursos ni trabajar hasta altas horas de la noche. Seguramente al principio hay que esforzarse un poco y todo, está bien, pero no quiere decir que para que consigas algo tienes que esclavizarte, pues. Por ejemplo, nos han metido mucho en la cabeza, sobre todo aquí, por ejemplo, en Colombia, no sé, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, otros países, pero que si el trabajador no tiene casa propia, como que no tiene nada. Y entonces rápidamente se endeudan
y empiezan pues a pagar una cantidad de plata para decir que tienen casa propia. Y pues hay las alternativas, o sea, una forma muy inteligente y que recomiendan los analistas, digamos, de los emprendimientos, es que utilicen los recursos primero para producir y no para lujos, porque tener una casa o tener un carro que solamente te sirve para vivir o para transportarte, pues es un lujo, porque podrías Sí, pagar un transporte, un taxi, o podrías vivir de alquiler y esos recursos destinarlos a producir, entonces a montar un negocio, hacer alguna cosa. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la meditación. Les había dicho y que íbamos a empezar siempre a dejar un espaciecito dentro de la charla para ir avanzando en el tema de la meditación. Y lo decíamos básicamente por dos objetivos que tiene la meditación. El primero lo veíamos la vez pasada, que era enfocar la mente. O sea, necesitamos que la mente trabaje a nuestro favor y si no la sabemos enfocar, si no la sabemos dirigir, pues entonces va a venir con cantidades de pensamientos y muchos de ellos negativos y nos va a volver un desastre la vida si dejamos que la mente sea la que maneje nuestra vida. Entonces, el segundo tema de objetivo de la meditación era precisamente la conexión con el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Pues porque la conexión con el mundo espiritual se logra a través precisamente de la meditación. Y la meditación en cuanto tiene que ver con la parte de conseguir el silencio, porque el mundo espiritual les decía que está justo al lado de nuestra piel y algunas partes están ya más internas y ahora les voy a hablar precisamente de eso. Pero si queremos realmente conectarnos con nuestros seres queridos que han partido, con ángeles en que tú creas, con ángeles de la guarda que tú sientes que te está cuidando, o con un maestro, o con el mismo Dios, o el ser superior, como lo quieras llamar, pues necesitas acallar la mente, estar en silencio para que se pueda lograr esa conexión. Entonces, por eso es muy importante practicar la meditación y poder relacionarnos con ese mundo espiritual. Y van a ver que eso definitivamente da resultados. Seguramente me estarán contando ustedes luego, como siempre ha pasado, de que empiezan a entablar esa conexión con ese mundo espiritual y hay respuestas porque ellos siempre están pendientes. O sea, el alma está de las personas que han partido, por ejemplo, de los ángeles o de los maestros, ellos tienen la capacidad de estar muy cerca de ti y de mucha gente y en muchos sitios a la vez. Entonces, recuerden que tiene todas las características de ese Dios superior. Entonces, cuando tú le hablas a alguna ser de estos seres espirituales, ellos van a estar muy pendientes de contestarte. Lo importante es que te acalles y tengas un espacio donde realmente hacer esa conexión. Porque si quieres que mientras estás en la calle con una cantidad de situaciones que te perturban, pensamientos y todo eso, y que recibas un mensaje y lo logres captar, pues seguramente no te va a funcionar porque tienes la cabeza llena de pensamientos y llena de preocupaciones que va a ser muy complicado que se comuniquen contigo. Y aquí viene, digamos, una parte que es muy importante y es el maestro interior. Y ustedes recuerdan, cuando veíamos las películas del maestro, de la vida del maestro Jesús, por ejemplo, piensen que cuando los apóstoles se sintieron solos porque
murió el Maestro Jesús, ellos tenían mucho miedo y tenían, pues los estaban buscando para apresarlos y estaban pues muy temerosos sin su, digamos, su guía, su maestro, su jefe que les los guiaba. Eran gente de muy poca educación, no teníamos una gran preparación. Entonces, pues definitivamente, si nos ponemos a pensar, en ellos está depositado gran parte de la expansión del mensaje del maestro. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Pues se les presentó a los 3 días y para que creyeran y les dijo de que ya en adelante no se iba a presentar así, sino que iba a estar en el interior de cada uno de ellos y que ellos se iban a poder comunicar con él porque él iba a estar allí en su corazón, estaba allí listo para guiarlos, para seguirlos fortaleciendo y para darles las guías. Y tuvo que pasar eso porque yo no me imagino pues otra forma de que estas personas tan poco preparadas pues pudieran lograr todo lo que lograron. Entonces, definitivamente el maestro interior, el maestro Jesús en este caso, es lo que llamamos, digamos, el Espíritu Santo, que es el que se quedó en el interior de nosotros para guiar. Entonces, quiere decir que tenemos que aprovechar ese hermano mayor que tenemos allí, que es una persona sabia, que conoce todo el tejemaneje, toda la información y tiene todo el amor para guiarnos. Entonces, tenemos que utilizarlo. Eso es lo más importante. Es como tener a alguien allí al pie tuyo que te va a estar apoyando. Y las personas que realmente lo buscan siempre dicen que él les contesta y les da los resultados que esperan o la guía que esperan. Entonces, en ese sentido, pues voy a mandarles hay varias meditaciones en la internet, muchas. Entonces les estaré mandando eso para que esta semana pues, lo practiquen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces vamos a entrar propiamente en materia de lo que es el tema central del curso, el curso del camino del alma. Y vamos a empezar con lo que llamamos la creación. Entonces, aquí vamos a hablar directamente de un mensaje que como grupo nosotros hemos recibido y que estamos compartiendo para que esto sea, digamos, de utilidad. Esto es un material muy importante porque pues vamos a tratar precisamente de en qué consiste la vida del ser humano, partiendo desde quiénes somos, por qué razón, digamos, vivimos esta experiencia de la vida humana. Entonces vamos a empezar con quiénes somos. Este mensaje, pues, les vamos a pedir por ahora que, digamos, le den una credibilidad, de acuerdo primero a todo lo que vimos en las 2 charlas anteriores sobre la vida espiritual. O sea, donde vemos tantas demostraciones, ¿sí? Tanto de gente que no conocemos, pero que a través de la internet y de canales de información hemos podido conocer, películas, etcétera, como de experiencias que nos pasaron directamente a nosotros y les estuvimos contando varias. Entonces, eso por un lado, digamos, nos da, por ahora nos crean un poco y vamos para poder ir avanzando. O sea, no voy a entrar en si Dios sí existe o no existe, un ser superior. Vamos a hablar en general, pues para llamarlo de alguna manera, lo he colocado Dios o Dios Padre, pero pues podrían llamarle el universo, el amor, eso no tiene ningún inconveniente. Estamos colocando un nombre como
y que no tiene nada que ver con las religiones. Estamos hablando de espiritualidad. No nos estamos casando con ninguna religión. Bueno, entonces, y lo otro pues es la confianza en que llevamos más de 20 años trabajando todos estos temas y muchos de ustedes nos conocen y saben de nuestra seriedad para tratar esto y no solamente de eso, sino de los beneficios a tantas personas que han acudido, vamos, a este mensaje. Entonces, ¿quiénes somos? El hombre es un ser espiritual o un alma, desprendida de ese Padre eterno, o ese Dios Padre, que se ha desprendido como una chispa o como una gota de agua que se ha desprendido, o sea, que tiene las mismas características de la fuente, es eterna, tiene esencia de bondad y es amorosa. Entonces, todos nosotros somos seres espirituales o un alma que tiene vida eterna, que tiene una esencia de bondad y de amor, igual que el Creador. Antes de crear el mundo material, creó primero las almas, que se van en tiempos distintos, van como desprendiéndose del ser superior, que son perfectas en el amor al Padre, pero Dios vio la necesidad de que esas almas se pudieran relacionar muy bien, o sea, en armonía, en paz y en amor con los semejantes, o sea, con otras almas que también, o sea, son almas hermanas, ¿cierto? Almas que nacieron de un mismo ser, pero pues que no tienen la preparación para, ese conocimiento, esa capacidad de comportarse, digamos, de una determinada manera armoniosa, una convivencia en mucho amor, etcétera. No, aunque eran perfectas. Entonces, para eso, digamos, Dios creó los mundos. Y así como la Tierra, pues hay, imagínense que la Tierra es comparable como un grano de polvo del desierto. Hay billones y billones de planetas y Dios escogió mundos que los llamó primarios, como la Tierra, o sea, como la Tierra hay muchos otros mundos. No sé exactamente si bajo las mismas características, digamos, de existencia de la vida humana, o sea, que requieran la mismo que nosotros, ¿no? Puede ser que tenga otro sistema, no lo sabemos. Pero esos mundos primarios los creó Dios para que esa alma viviera la experiencia humana y aprendiera a convivir en esa armonía y en ese paz y amor que se necesitaba. Ese, digamos, primer nivel de aprendizaje lo constituyen 7 lecciones del amor, que es el libro que sacamos, que se llama Alcanzar las Estrellas, ¿sí? Y que contiene precisamente esas 7 lecciones con otra serie de historias cortas, de mensajes, de comunicaciones con maestros, con diferentes maestros de luz, sobre cada uno de esos temas para que aprendamos lo que tenemos que aprender para poder pasar a un nivel siguiente. O sea, este nivel de las 7 lecciones del amor es un nivel primario que tenemos que pasar. Se compone de las 7 lecciones que son el amor, el servicio, la aceptación, la humildad, la gratitud, la unión y la entrega. Cada una de estas lecciones tiene, digamos, unas características. Entonces, el amor, por ejemplo, tiene que ser firme, el amor no tiene reglas, el amor es incondicional
y una serie de características que hay que aprender para decir que hemos aprendido la lección del amor. Igualmente en la del servicio, el servicio tiene que ser sin selectividad, tiene que ser incondicional, etcétera. La gratitud, todas tienen, digamos, una serie de características que es lo que se muestra en el libro. Y al final de cada capítulo de estos se muestra una encuesta para que tú mismo revises esos puntos que son esas características y te des una calificación. Es para ti la calificación, no tienes que mostrársela a nadie, sino para que tú revises y digas, ah, caramba, en esta lección del amor tengo este tema que estoy con, digamos, calificas de 1 a 10. Entonces, hay uno que le pusiste 2 porque no, estás muy lejos de haber conseguido ese aprendizaje. En otro a lo mejor puedes tener 8. A nosotros en este momento en que estamos, a pesar de que nos vemos como adultos, no quiere decir que todos vamos como en el mismo nivel, porque las almas van en diferentes niveles, primero porque se desprenden del Dios Padre en momentos diferentes. Segundo, porque según su forma de comportarse, pues se pueden demorar más o se pueden demorar menos en aprender esas lecciones. Entonces, puede que unos aprendan más rápido, puede que otros menos, depende de muchas cosas, incluso depende precisamente de si tienen la posibilidad de revisar un material como estos, que es pues como un gran chancuco, pues, que tienes a disposición para saber, hombre, si yo aprendo esto, puedo salir de este mundo que tiene muchas cosas que no nos gustan, mucha maldad, ¿cierto? Muchas injusticias, muchas cosas que no nos gustan, pero que son perfectas para el aprendizaje. Y vamos a ver por qué razón. Eso nos va a permitir, digamos, avanzar más rápidamente o menos rápidamente, ¿cierto? Entonces, las almas van en algún punto, desde las que son por primera vez llegan a este planeta, por ejemplo, o a un planeta semejante a la Tierra, a aprender, a iniciar su aprendizaje, o van en un punto intermedio. Unos puede que estén como si fuera un colegio, están en kinder, otros están en primaria, otros están en bachillerato, otros en universidad, ya van a salir, se van a graduar. Y también pues hay los maestros, ¿cierto? Deben haber los maestros que son los que enseñan. Entonces nosotros vemos que este mundo de la Tierra se comporta como un gran colegio donde estamos aprendiendo precisamente esas lecciones. Bueno, decíamos que ese aprendizaje pues no es, a veces cuando no sabemos todas estas cosas, pues pensamos que lo que hay que hacer aquí en esta vida es, pues, estudiar para conseguir una casa o tener buenas comodidades, crear una familia y viajar o tener algunas diversiones. O sea, mayoritariamente, como quien dice, como para la comodidad del cuerpo, y la vida no es para la comodidad del cuerpo. La vida tiene un propósito claro de aprender ese curso que tenemos que hacer de las 7 lecciones del amor. O sea, es para el aprendizaje del alma. Venimos aquí precisamente a eso. Y desafortunadamente, pues a veces nos gastamos el 90 y pico por ciento del tiempo en cosas diferentes a lo que tenemos que hacer. Entonces eso ocasiona que nos demoremos bastante y que tengamos que, seguramente en una vida, solamente el Maestro Jesús completó su aprendizaje en una vida, no tuvo que volver, pero generalmente todos nosotros hemos venido muchas veces porque el aprendizaje a veces ha sido muy lento por la misma creación del hombre, digamos. Nos equivocamos mucho y entonces empezamos a irnos por caminos que no nos brindan todas las comodidades como para hacer ese aprendizaje, sino que nos va a desviar
cuando optamos por poner reyes a nuestro camino que no nos van a conducir a nada bueno. Por ejemplo, hay personas que eligen el poder, porque el poder da pues como la posibilidad de que manejes mucha gente y tengas muchos recursos y puedas pasar por encima de muchos. Entonces aquí vamos a cambiar esa visión de que qué es lo que necesitamos hacer y cómo podemos enfocar mejor nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestras capacidades que tengamos para avanzar en lo que nosotros debemos avanzar. Decía que cada uno, digamos, nos vemos como adultos, pero podemos estar en todo el rango desde kinder hasta universidad. Yo veo a la otra persona y no sé si como en qué nivel va. Pero sí podemos ver que hay personas, por ejemplo, que son muy fáciles de convivir porque son muy amables, son desprendidas, son desapegadas, no tienen, digamos, como ese egocentrismo. Y bueno, tienen unas características como diferente a otras personas que no están pensando es cómo veo yo la forma de tener cosas para mí y no me importa pasar por encima de los que sea. Entonces, podemos equivocarnos mucho y nos vamos a demorar mucho también, pero la idea es que cambiemos pues esa forma de ver la vida y mejoremos nuestra efectividad en este caso. De todas maneras, entonces, normalmente necesitamos muchas venidas. Cada venida se va a llamar una encarnación. Tenemos vida eterna y tenemos una vida eterna que se compone de muchas encarnaciones. ¿Cuántas? Las que necesitemos. O sea, a Dios no le interesa que tú falles y entonces entre a juzgarte y a condenarte. Eso, esas, digamos, pensamientos que nos han involucrado a partir de algunas religiones, pues no tienen sentido realmente de un Dios que hace una creación para después decir que no me sirvió la creación porque, vea, se equivocó, entonces echémoslo a los infiernos. No, la vida es algo entre tú y Dios. Siempre hay que revisar eso. O sea, la vida no es darle gusto a la comunidad, a la sociedad, al partido tal, a lo que sea, a la gente. No, la vida es mía con Dios. Yo tengo una serie de aprendizajes, unas tareas que aprender y debo concentrarme en buscar qué es lo que yo tengo que aprender. Y hay las maneras, lo que pasa es que no, muchas veces no nos lo han dicho, ni lo hemos buscado, porque, o sea, todo esto que nosotros vamos a hablarles, no lo sabíamos, no lo sabíamos porque sí, no, lo empezamos a buscar, pues hay que buscar esto, no. Empezamos por buscar algunas respuestas. ¿A qué? A por qué se murió Mario Junior, un familiar, siendo pues una persona tan joven y tan exitosa, inteligente, de todo, y se murió. Entonces, esa búsqueda de querer saber de la doctora Yadira, pues logró que llegáramos al punto de que vamos a recibir una cantidad de respuestas acerca de lo que estábamos buscando. ¿Por qué pasan estas cosas y cómo es realmente el tema de la vida humana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces empezamos por un hilito de la madeja y llegamos a la madeja y vimos cómo es la madeja completa. Entonces eso es lo que, digamos, les estamos transmitiendo. A través de muchas otras opciones, seguramente otras personas como este Gerardo, no me acuerdo el apellido en este momento, que alguien habló, él también tiene una historia y mucha gente en muchas partes tiene historias seguramente semejantes. Entonces, el punto aquí es que cuando tú buscas las respuestas, las vas a encontrar. O sea, se necesita es
que tengamos como esa inquietud por saber las respuestas a cosas tan importantes como eso, como estas que estamos planteando, porque es que no se explica, yo no me explico, pues, cómo es que la humanidad no tiene en este momento, digamos, como un gran proyecto de saber estas cosas. Nosotros lo buscamos y lo logramos. Y hay mucha gente que lo ha logrado, pero a nivel como digamos de gran comunidad de la humanidad, no se han enfocado en esto, sino que cada quien quiere decir, ay, esta es mi verdad y el otro saca, esta es mi verdad y tenemos una cantidad de cosas que no hacen sino confundirnos y tienen rasgos, como les decía, todo ha partido generalmente de mensajes de los maestros, pero los han tergiversado para beneficios propios. Entonces ahí viene la gran confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando regresamos después de una encarnación? Pues que no va a haber juicios porque no tiene sentido, sino que como cuando un hijo lo llevamos al colegio y pierde el año, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues ver cómo lo ayudamos, porque el amor no se va a desaparecer por eso. Entonces, pues hay que buscarle un profesor, voy a dedicarte más tiempo, voy a revisar qué otro, de pronto tienes un problema físico, necesitas unas gafas, de pronto lo que sea, buscar las razones y cómo lo ayudo a ese ser, porque lo amo, para que salga adelante. Eso es lo mismo que haría Dios, es lo lógico. Entonces, ahí no va a haber juicios ni condenas. Entonces, sencillamente volvemos al hogar nuestro y allá está Dios y está toda una serie de, digamos, como de autoridades o de grupos en niveles que le ayudan a realizar todas las tareas para poder manejar la vida de las personas. Entonces hay, por ejemplo, algo que se llama el Consejo de Maestros. El Consejo de Maestros de Luz es un grupo de personas pues que tienen una avanzada, digamos, sabiduría, tienen buenos conocimientos en todo esto y han demostrado haberlos asimilado y entonces ya son maestros para la humanidad. Y ese grupo tiene ese Consejo de Maestros, pues junto a nosotros y con la guía de Dios, pues nos va a revisar la tarea que teníamos que hacer, cómo nos comportamos, cómo la hicimos y tal cosa. Y después de eso, entonces, de revisar cada cosa, pues van a plantear cómo debemos volver y cómo vamos a lograr de la mejor manera pasar esas tareas que de pronto no hicimos. Y pues nos felicitarán por las que hicimos, etcétera. Como seguramente hacemos nosotros con un hijo, es lo mismo. Entonces, eh, eso puede ser lo que, digamos, pasaría en una situación de estas. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién va a hablar? ¿Arnulfo? Hermano, la pregunta o la duda que tengo Ah, es que Manuel. uno, digamos, se tiene que adaptar, digamos, a esta otra sistema de vida, pues, que debemos de llevar de ahora en adelante, con la cuestión de que nos has explicado muy bien sobre pues, lo que nosotros tenemos que estar enfocados ahora, de ahora en adelante, ¿cierto? Claro, claro. O sea, la idea es que se presente un cambio, que esto sirva para que enrutemos nuestra vida hacia lo que realmente tenemos que hacer al venir acá. Esta vida es para algo y ese para algo es lo que les estamos explicando. Entonces, no tiene sentido de que, por ejemplo, hay gente que sí, se dedica a tener éxito y a conseguir mucho dinero y, y seguramente de pronto en lo otro ha sido bastante nulo porque pues el enfocarse en conseguir dinero
y no hacer mayor cosa sino conseguir dinero, pues no te va a llevar a aprendizajes o a hacer las cosas que debes hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que al final de cualquier camino, sea el que tomes, hay gente que toma el camino, por ejemplo, de la inteligencia y se dedican a estudiar muchas cosas y son muy inteligentes, saben 10 idiomas y todo, pero seguramente no saben ni siquiera conocer cómo es el lenguaje del amor. O sea, cómo, cómo debes hablar, cómo debes transmitir, cómo debes mirar al otro. Hay una forma que dice el maestro, que es cuando le hables a alguien, a otro ser semejante a ti, piensa que me estás hablando a mí. Y si hiciéramos eso, fíjense que sería muy, muy como un despertar de que yo tengo que, caramba, si estoy al frente del maestro, el maestro me puede presentar como un pordiosero, como un ladrón que me robó el reloj, como, como un personaje que tiene mucho éxito, o pero que me reta en alguna forma, y entonces yo debo saber contestar y comunicarme con ese otro ser para que realmente sea algo positivo la comunicación. Entonces él dice, piensa que soy yo, que les voy a mostrar, seguramente les voy a enviar también una parábola que él manda, que nos ha enviado sobre algo parecido, eh, donde digamos, si tuviéramos ese pensamiento de estar siempre como pensando, caramba, no porque yo vea a esta persona en una situación de alta carencia o de egocentrismo o de lo que sea, tengo que mirarlo como alguien malo o como alguien que puedo pasar por encima o puedo insultarlo, etcétera. No, qué bueno que pensáramos que le estamos hablando al Maestro Jesús y que está ahí para amarnos y para guiarnos en hacer este trabajo. Entonces, sería fantástico, ¿cierto? Ese es el cambio que nosotros estamos pues proponiendo. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, estamos hablando ya, digamos, de lo que es la parte del aprendizaje de las almas. Y Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Igualmente, digamos, si Él diseñó este entrenamiento en el amor, en aprender a amar, como una cosa primaria para nuevos niveles, niveles donde Él promete, digamos, que hay mundos, digamos, superiores a mundos como la Tierra, donde no hay toda esta situación como tan maluca de cosas como bastante feas que suceden en nuestra Tierra. Entonces, no, toda la gente está enfocada eh, en saber comportarse con el vecino, con el semejante, en buscar ser amoroso, en buscar ser cordial, ser una persona que realmente sabe convivir. Entonces allí estaremos en esos mundos con mucha más felicidad porque no habrá cosas de maldad ni nada y habrá cosas muy positivas y muy buenas pues que no nos la han contado esa parte de los gozosos, pero que los hay, los debe haber, o sea, es natural. No tenemos que pues pagar el carro a cuotas porque podemos desplazarnos a velocidades por encima de la luz, de la velocidad de la luz, y estar en varias partes a la vez, hacer, o sea, cosas que ni nos imaginamos. Entonces, ese plan que hace Dios para que aprendamos esto, pues es perfecto también. Y eso quiere decir que nadie se va a rajar.
todos absolutamente lo vamos a pasar. Entonces, él lo ha diseñado de tal manera que, pues, aquí nos va a costar, digamos, esfuerzo y nos va a costar un poco de dolor. ¿Por qué razón? En este curso de aprendizaje, el dolor está presente. ¿Por qué razón? Porque a veces, digamos, yo diría que cuando las cosas como que cuestan, entonces las aprendemos. O sea, el valor de la vida se aprende cuando uno pierde un ser querido. Entonces, hay ese dolor por esa pérdida, pero al mismo tiempo hay un aprendizaje del valor que tiene la vida, ¿sí? Entonces, ese dolor definitivamente es parte de ese aprendizaje, pero una cosa es diferente, es el sufrimiento. El sufrimiento es una cosa opcional, ya decisión nuestra. ¿Por qué razón? Pues porque el sufrimiento es querer seguir y estancarse en un evento que pasó, por ejemplo, ¿por qué se murió mi hijo, etcétera? Y no hago nada sino sufrir y maldecir y de todo. Entonces, seguiré del resto de mi vida sufriendo. Este plan es perfecto porque todos lo vamos a pasar absolutamente. Entonces, aquí les estamos presentando, digamos, un gran chancuco para que realmente nos sirva y para que hagamos nuestra tarea. Si no lo hacemos ahora que, digamos, se nos presenta esto y no lo tomamos en cuenta, pues algún día seguramente lo tomaremos y eso va a implicar más eh, encarnaciones, más dolor. ¿Por qué razón? Voy a explicarles algo, por ejemplo. Si yo estoy aprendiendo de que la violencia no es la forma de solucionar algo y yo pues he utilizado la violencia y me ha ido bien y entonces paso por encima de uno, después viene otro y paso por encima y cada vez soy más hábil para pasar por encima de la gente por medio de la violencia y hacer lo que yo quiero. Pero algún día la vida me va a ir mostrando que ese no es el camino, ¿sí? Y entonces te vas a estrellar con una pared, te vas a dar un totazo que realmente va a tratar de despertarte, porque a lo largo de todas esas situaciones, de una manera cada vez de menor a mayor, la vida te habla, Dios te habla y te muestra que por ahí no es. Pero si estamos como enfocados en que esto me va bien, esto me resultó, me gané toda esta plata por encima del dolor de la gente y chévere, allá que se jodan los demás. No, entonces, pero ese ser superior que está adentro también nos habla y por eso tenemos una voz que nos dice, caramba, esto está como mal hecho, esto no es como el camino, pero puede ser que no lo escuchemos y sigamos y sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que eso cada vez nos va a causar más dolor. Por eso, digamos, el tener todo este material va a ser una gran eh, una gran ayuda para que entremos a mejorar más rápidamente y aprender con una facilidad pues que pues no es que sea fácil del todo, pero el no saber nada y el tener toda esta información, pues seguramente hay una gran diferencia, pienso yo. Entonces, por eso, digamos, nosotros elegimos. Y ahora vamos a ver algo de lo que es precisamente el libre albedrío. Bueno, entonces, cuando nosotros pasemos este primer, digamos, curso primario de enseñanza sobre el amor, pues vamos a estar listos para un nuevo nivel. Ese nuevo nivel es un nivel de aprender a ayudar a los del mundo primario. O sea, la persona que supera esto
empezará a estudiar ya para ser profesor, digamos, de este primer nivel primario. Y así sucesivamente, y cada vez habrá más, acompañado de eso, habrá más felicidad. O sea, la idea es que cada vez estaremos más cerca de Dios y tendremos una mayor felicidad. Esa es como la gran idea a largo plazo. Hay una cuestión referente a cómo venimos y cómo nos mandan a este mundo. Nos mandan, digamos, decimos, con un equipaje. Ese equipaje tiene varias cosas. Primero, tiene las tareas que tenemos que hacer, como por ejemplo cuando yo entro a cuarto de primaria y me dicen, aquí en matemática lo que tienes que aprender es, por ejemplo, la suma de los quebrados, en geografía tal cosa, etcétera. Aquí es lo mismo. O sea, en el amor tienes que aprender de ser honesto o cualquier tema de los que hablamos de las características del amor. En la gratitud tienes que aprender de no esperar, o sea, dar sin esperar. Entonces, asimismo, digamos, no, cada quien va a tener lo suyo, su tarea. ¿Qué más traemos en ese equipaje? Traemos tiempo. Eh, Se dice que, digamos, vamos a vivir determinado número de años, por ejemplo. No necesariamente es tal cual, pero sí está más o menos definido, lo que pasa es que se puede cambiar. De hecho, me contaba mi esposa Fabi que una vez ellos vivían en Cartago y teniendo más o menos unos 6, 7 años, fueron a visitar una familia ahí cerca de donde ellos vivían, eh, y en esa familia resulta que había una persona, un señor que ya era de edad, y él adivinaba el futuro. Entonces ellos entraron y estaban allí cuando entonces él llamó al hermano mm, Mario Junior, lo llamó, era un niño de unos 4 años. Entonces Yadira y Claudia fueron con el hermano donde el viejito, y el viejito le tomó la mano y lo estuvo revisando y le dijo, él va a ser muy brillante, pero desafortunadamente se va a ir muy pronto. Y entonces ella eso lo recordó pues ya cuando pasó lo de Mario, y Yadira, que era la más pues la más avispada, también preguntó. Dijo, no, tú te vas a ir mucho más desde luego, pero vas a ser una persona muy importante. Y bueno, el hecho es que, digamos, hay personas que tienen esas capacidades y eso se cumplió. O sea, Mario Junior se fue muy, muy, muy temprano. Entonces, tenemos un tiempo, no sabemos cuándo. Lo importante es que eh, hagamos las cosas como si fuera el último día. O sea, demos los abrazos que hay que dar en vida, demos las buenas palabras, todas las acciones enfocadas en el amor que podamos, porque no sabemos si el día de mañana podremos hacerlo. Decía Facundo Cabral que él se separó de la familia, que eran muy, muy pobres, vivían en la calle, vio morir de hambre 4 hermanos, y él se fue como a los 12, 13 años, y ya cuando ya había logrado, digamos, ser cantante, y él llevaba mucho mensaje, ¿no? No solamente cantaba, sino cantaba como con mensaje. Y era un ser maravilloso. Y yo digo que de lo más parecido a Jesús. Eh, y él decía que un día, pues siempre decía, cuando hablaba con la mamá,
no, que voy a visitarte, mamá, no, esta vez sí tal cosa. Que no sé qué. Y bueno, quedó de ir y tal cosa, y llegó faltando 10 para las 8, y hacía 10 minutos se había muerto la mamá. Y entonces él decía, hay que hacer las cosas cuando puedas, en el momento que ya puedas, porque no puedes dejar para mañana, dejar para luego. Por 10 minutos él no se pudo despedir de la mamá, sino que se fue y vieron 10 minutos. Entonces, tenemos un tiempo, digamos, definido para hacer precisamente esa tarea. ¿Qué más tenemos? Tenemos unas deuditas. Cuando nosotros nos, digamos, nos comportamos mal con una persona y, por ejemplo, la hacemos sufrir, no, con alguien, del que sea, una pareja, un hermano, un amigo, le hicimos daño a esa persona, entonces se crea una facturita que se llama karma. Esa facturita es una facturita de amor y se sana, se compensa con amor. Entonces, si tenemos pendientes de esas facturitas, entonces la vida se diseña de tal manera que te vas a encontrar con esa persona a la que le has hecho daño, y en una relación que, que tiene que ser muy cercana para, según la gravedad de lo que pasó, tiene que ser pues prácticamente, que si es bastante eh, cercana, puede ser que sea de una madre a un hijo, de un padre a una hija, o lo que sea. Una cosa que hay mucho amor de por medio, ¿cierto? Precisamente para favorecer el poder sanar esa relación. Lo que pasa es que al principio se va a ver como que hay un choque, hay un encuentro de esas dos personas, pero que en la medida en que le pongan amor a la cuestión, lo pueden sanar y tienen la relación de sangre que les va a ayudar a eso. Entonces, toda esa parte, eso se va a programar. Tú vienes con esa programación y te va a suceder eso, vas a conocer a esa persona y la vas a tener allí cerca para sanar esa situación. Y lo otro que tú traes en ese equipaje son los dones. ¿Por qué razón? Porque, digamos, hay una cosa que no te han mandado, y es como, ¿cómo hago para subsistir? O sea, para tener los recursos que yo necesito para poder comer, para poder tener una vivienda, para poder crear una familia, etcétera. O sea, lo que es como el trabajo que llamamos, ¿cierto? Entonces Dios nos da unos dones, y a cada uno le da unos dones que son diferentes del uno del otro. Al uno le puede dar la inteligencia, al otro le puede dar la capacidad de pintar, la música, la belleza, el poder de la palabra, bueno, cantidad de cosas, el poder de escuchar a los demás, o sea, esas personas que siempre la gente lo busca porque él sabe escuchar. Entonces, o como decíamos, las personas que tienen el don de escuchar los que han partido, pero que le quieren dar un mensaje a los que están vivos. Entonces, hay muchos dones, y esos dones, ¿qué te permiten? Pues te permiten, si me dan el don de la música, por ejemplo, entiendo la música, me es muy fácil, y entonces seguramente si me dedico a la música, pues voy a poder hacer algo muy bueno, porque estoy haciendo primero algo que me gusta, que tengo facilidades. Entonces, y fuera de eso, pues con esa forma, y si lo aprovecho, pues voy a hacer algo muy positivo y voy obviamente, a ganar los recursos que necesito. A Pavarotti le decían, uy, usted tan de buenas, que Dios le dio esa voz tan privilegiada. Y él decía, sí, estoy muy agradecido, pero también le he puesto muchas veces más de 8 horas al día para pulir esa voz y poder dar los resultados que yo estoy dando ahora. O sea que hay gente que no le para bolas a eso, y es muy bueno para algo, lo sabe y nunca lo usa. Eso es ingratitud. Bueno, entonces esas son las cosas, digamos, con que venimos. Hablemos del libre albedrío.
El libre albedrío es porque Dios nos da, digamos, la capacidad de elegir. No todo está escrito, no todo está definido, sino que tienes la capacidad de elegir, pero de elegir de tal manera que no vas a perderte, no te vas a apelar del todo, sino que te va a costar un poco más, o sea, te va a costar un poco más de dolor, pero el resultado es que al final siempre estará Dios ahí para guiarte, devolverte, tienes que hacer esto, mira que cometiste esto, tal, 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 y con mucho amor nos devuelve para que lo hagamos. Con consecuencias de más dolor, obviamente que sí. Bueno, de acuerdo a eso, pues no existe ninguna, no nace ningún alma, un espíritu con la característica de ser malo de por sí. O sea, eso no existe. Todos provenimos del mismo ser creador y esa maldad proviene ya de algo que nosotros también nos dan, que es el ego. El ego es una cuestión, pues es un tema largo, pero para definirlo cortico es como un maestro en contrasentido, como un maestro a la inversa. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, un padre que es abusador, golpea, tú tienes cuando crecen dos caminos. O lo imitas o dices, yo no voy a hacer esto con mis hijos y voy a ser un ser que le va a dar mucho amor a los hijos. Entonces, ahí ese padre fue un maestro para ti, te lo mostró al revés, pero sirvió. Entonces, el ego tiene una serie de características que hay que saber manejarlo, pero de todas maneras es un maestro. Entonces, la maldad, digamos, proviene de muchas equivocaciones que hacemos porque no tenemos, digamos, la guía en ese momento, no le ponemos atención ni la buscamos la guía. Entonces, por eso es que, digamos, cometemos muchos errores. Pero al final, siempre de todos los caminos estará Dios. Y estará Dios no para juzgarte, sino para guiarte y darte una nueva oportunidad. Les voy a mandar una parábola que él nos mandó sobre ese tema que se llama precisamente algo así como los caminos que elegimos. Espero que lo lean y que algo me traigan de algo que vieron en eso, porque es muy importante, son los caminos por los cuales nos podemos equivocar o los caminos que de pronto sí podemos apuntar. Bueno, el último tema es que decíamos que las consecuencias de equivocarnos pues tienen el dolor y son equivocaciones que siempre, digamos, se pueden resolver con el amor. Entonces, una forma, digamos, de contrarrestar eso es que siempre pensáramos, ¿qué haría el amor en este caso? Cuando yo sé cómo son las características del amor. Entonces, que yo me preguntara, hombre, tengo esta situación, y me preguntara qué haría el amor en este caso. Y seguramente nos daría una luz. O sea, el ir con el amor siempre adelante te va como a iluminar el camino y a dar una guía fantástica. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, la sesión 3. Continuaremos en la próxima. Si alguien tiene una pregunta para ya cerrar la sesión de hoy, un comentario. Sí, Hola, tío. hola, Yo tengo Pati. una pregunta. Dime. Tú dijiste que, bueno, todos venimos con un tiempo determinado a estar aquí en la Tierra y aprender, pues lo que tengamos que aprender, ¿cierto? Correcto. Las lecciones que tengamos que pasar aquí. Sí. Mi pregunta ¿es igual, o sea,
es igual si una persona muere por una enfermedad que, bueno, le pasó tal cosa, listo, se murió, o es igual cuando a esa persona le quitan la vida, se la quitan antes de cumplir su misión, tenía que pasar así, o ¿sí me hago Ya, entender? no. Sí, sí, correcto. No, no es igual. O sea, los accidentes existen. Dios Ajá, no ha mandado a nadie que mate a otro para ok, cumplir un periodo de esa persona, ¿no? Eh, y la persona se puede suicidar, se puede accidentar porque, carajo, fue un carro borracho y se mató. Eh, ujú, Veíamos el caso de los niños que recuerdan vidas pasadas. sí, Sucede mucho en las personas digamos, no cumplieron su tiempo y murieron muy pronto por alguna causa de estas, un accidente, una situación que lo mataron por algo. Entonces, esas personas, primero, rápidamente vuelven a encarnar. O ajá, sea, no hay mucho tiempo. Y como digamos, tienen como muy fresco eso, entonces por eso los niños, como 3, 5 años, empiezan a manifestar como esos conocimientos y esos recuerdos de la vida anterior. ¿Ya? Es ya, por eso, es por eso. Entonces, y eso explica también por qué, digamos, eh, esas personas que, digamos, le quedaron faltando 5 años y vienen y de pronto se mueren a los 5 años, porque digamos, lo que vienen es a completar lo que tenían inicialmente. Entonces, como que rápidamente y no le revisan tanto, sino que lo mandan como a cumplir. Por ejemplo, tiempo, viene un niño, nace y nace con enfermedad y se va a morir como a los 5 años. Entonces, ya, está haciendo una misión de enseñarle a la pareja algo, pero también cumpliendo como su periodo que no alcanzó a cumplir. Y ahí sí va ya. y le revisan, entonces ahí sí, y vuelve y continúa con su nueva encarnación. Ah, ok, ¿Listo? bueno, bueno, Ok, gracias. Ok. bueno. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces quedamos así, les quedo debiendo. ¿Sí, Fanny? Bueno, entonces les quedo debiendo pues lo de la nueva meditación enfocada en la y la parábola de los caminos. Les voy a... Oh, ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién? Hola. Bueno, entonces muy buenas noches a todos. Les agradezco su presencia. Espero que tengan Buenas noches, Henry, para todos. Que una tengan un feliz maravillosa. descanso. Bueno, gracias. igualmente. Chao, chao. Nos Chao, tío. estaremos viendo. Bueno, Bueno, chao. chao, chao. Bendiciones, Henro. Ok, Manuelita, gusto de escucharte. Ahí te estaré llamando. Te voy a Bueno, mandar muchas bendiciones.